¿Qué onda, raza? Gracias por todo el apoyo a estas historias del charro negro. Me alegra que les estén gustando y que se estén metiendo tanto en este mundo oscuro y lleno de pactos. Si quieres ser parte de la siguiente historia, comenta aquí tu nombre y ocupación laboral. Tal vez seas tú el próximo en hacer un trato. Vamos con la historia. Me llamo Diego y tengo 27 años. Lo que estoy por contarte no es para que me creas, ni para que sientas lástima. Es para advertirte, si alguna vez en tu vida sentiste que te falta algo, que el mundo no te da lo que mereces, que tienes el talento, las ganas, los huevos, pero nada sale como debería, entonces cuidado, porque en esos momentos de desesperación es cuando se aparece, no cuando lo llamas, sino cuando lo deseas con todo tu ser sin darte cuenta. Así fue conmigo. Yo no lo creía al principio. Pensé que era mito, leyenda, puro cuento para asustar borrachos. Pero lo vi, lo escuché, hablé con él, y desde entonces, cada día que despierto es una maldita condena. Crecí en la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa, donde las calles se confunden entre sí y los sueños se enredan con los cables de luz colgando sobre los puestos de tacos. Desde morro quise ser músico. No me veía en una oficina ni con un chalequito de repartidor. Yo quería estar en un escenario, con las luces sobre mí y la banda gritando mi nombre. Escribía letras desde los 15, rapeaba en los camiones y en las batallas de los domingos en el parque. Me la creía, no porque fuera un soñador, sino porque sabía que tenía talento, que mis letras pegaban, que mi voz tenía algo distinto, y que si alguien me daba una oportunidad podía partirla. Pero los años pasaban y nada. Subía mis rolas a Spotify, a YouTube, a TikTok, y los únicos likes eran de mis compas o de mi jefa con su cuenta falsa. Iba a eventos donde pagabas por cantar, y ni así te volteaban a ver. El algoritmo nunca estuvo de mi lado. Me decían que necesitaba invertir, pagarle a un promotor, hacer colaboraciones, pero ¿con qué? Si apenas sacaba para las tortillas. Llegó un punto donde pensé en dejarlo todo, empezar a trabajar en lo que fuera, olvidarme del sueño. Pero justo ahí fue cuando lo escuché por primera vez. Fue una noche en la Roma, en una fiesta medio rara con unos conocidos que tenían amigos del medio. Uno de ellos era productor de comerciales, o eso decía, y empezó a contar anécdotas sobre gente que se hizo famosa de la nada. De pronto otro güey, con voz seria y medio pedo, soltó: muchos de esos cabrones hicieron trato con el charro negro, güey. Yo conozco a uno, le dio fama en menos de un mes, pero perdió a su mamá. Ella ni estaba enferma ni nada, amaneció muerta. Nadie supo por qué, todos se rieron, pero yo no. Algo en su mirada decía que no estaba bromeando. Cuando le pregunté más, me dijo que si quería saber, fuera al callejón del aguacate. Llévale algo que represente tu sueño, una vela negra y una moneda de plata. Si te responde, te va a preguntar qué quieres, pero aguas, porque siempre cobra. Esa noche no dormí, me metí a foros, blogs, videos de YouTube ocultos. Había más gente que hablaba del charro, gente que no se conocía entre sí, pero contaban cosas parecidas. Un hombre de traje negro montado en un caballo oscuro, que aparecía de la nada cuando lo invocabas bien, te daba lo que más querías, pero a cambio, te quitaba lo que más amabas. Algunos decían que era el mismo diablo disfrazado, otros, que era un espíritu antiguo, de los tiempos coloniales, atrapado entre el bien y el mal, pero todos coincidían en lo mismo: si lo veías, ya no había vuelta atrás. Pasé 2 semanas dudando, pero cada vez que veía a un morro de esos con cero talento hacerse viral, algo me ardía por dentro. No era envidia, era rabia. Yo sí me había partido la madre por años, yo sí merecía ser escuchado, y entonces tomé la decisión. Fui a una tienda de artículos esotéricos, y conseguí la vela negra. Busqué entre las cosas de mi abuelo, y encontré una moneda de plata vieja, de esas que ya no circulan, y me llevé mi gorra, la misma que usé cuando gané mi primer torneo de freestyle en la colonia.
Esa gorra me acompañó en todas, y para mí representaba todo lo que era mi sueño: lucha, talento, calle. Esperé a un martes de luna nueva, como decían en los foros. Llegué al callejón poco antes de la 1 de la mañana. Estaba solo. El silencio era tan denso que hasta mis pasos me asustaban. Coloqué la vela en el centro, puse la gorra con la moneda encima, y encendí la flama. Me agaché y, con voz temblorosa, recité las palabras: charro del abismo, jinete del silencio, sombra de la noche, escúchame, te invoco desde lo más hondo de mi alma, dame lo que deseo y toma lo que necesites. Lo repetí 3 veces, como decía el texto. Al principio, no pasó nada, solo el humo de la vela moviéndose con el viento. Estuve a punto de rendirme, cuando escuché el sonido seco de cascos golpeando el suelo. Venía desde el fondo del callejón. Me quedé helado, intenté moverme, pero mis piernas no respondían, y entonces lo vi. Primero los ojos del caballo, rojos, encendidos, como brasas vivas. Luego, la figura sobre él, alto, vestido de charro con bordados que brillaban como plata bajo la luna, sombrero enorme que le tapaba el rostro. El aire se volvió pesado. El caballo no hacía ruido al caminar, solo su sombra se alargaba sobre los muros. Se detuvo frente a mí. No habló con la boca. Su voz retumbó dentro de mi cabeza. ¿Qué es lo que más deseas, Diego? Me sorprendió que supiera mi nombre. No respondí. Me temblaba todo, pero él volvió a preguntar, más fuerte esta vez: ¿qué es lo que más deseas? Tragué saliva y respondí: quiero que mi música llegue a todos. Quiero ser reconocido. Fama, éxito, respeto. El charro permaneció en silencio unos segundos. Luego dijo: el precio es alto. ¿Estás dispuesto a pagar? No supe qué decir. Pensé en mi madre, en mi hermano, en mis amigos. Pensé que quizás solo me estaba engañando a mí mismo, que todo era un sueño. Así que dije que sí. Tu sangre sellará el trato, solo una gota. El resto se cobrará después. Saqué una navajita de llavero y me corté el pulgar. Dejé caer una gota sobre la moneda. En cuanto tocó el metal, una ráfaga de aire helado apagó la vela. Cuando levanté la vista, ya no había nadie, solo el eco del relincho desapareciendo en el aire. Me quedé ahí, respirando agitado, con el corazón a punto de salirme del pecho. Regresé a casa pensando que había sido una alucinación, que no pasaría nada, que todo había sido un pinche juego de mi mente cansada, pero no. Al día siguiente, una de mis rolas viejas apareció en tendencia en TikTok. Una influencer la usó para uno de sus videos. Se viralizó. En 2 días tenía 100,000 seguidores nuevos. En una semana me contactaron de una disquera. Me ofrecieron grabar un EP, pagarme un adelanto, armar una gira por el país. Todo era demasiado rápido, demasiado perfecto, pero yo lo acepté. Pensé que por fin el universo me estaba haciendo justicia. No fue hasta que mi madre me llamó llorando, una madrugada, que entendí lo que había hecho. Mi hermano Luis, de apenas 16 años, se había quitado la vida. Lo encontraron colgado con un cinturón en el baño. No dejó carta, no había señales, solo una expresión de terror en el rostro. Nadie lo entendía, pero yo sí. El precio, el charro, la moneda, todo cobró sentido. Lo que me dio, me lo quitó, y eso fue solo el principio. Desde el momento en que enterramos a Luis, su ausencia se convirtió en un hueco que no paraba de crecer. Mi mamá dejó de hablar por días, y cuando lo hacía, era solo para decirme que algo no cuadraba, que Luis no se veía triste, que esa mirada en su rostro no era de dolor sino de espanto. Yo no podía mirarla a los ojos. Sentía que si lo hacía, iba a ver reflejado en ellos al charro negro, o peor aún, el reflejo de lo que yo mismo había provocado. Traté de justificarlo, de decirme que tal vez Luis ya venía arrastrando algo que nadie había notado, pero en el fondo, muy en el fondo yo sabía la verdad. Sabía que no era coincidencia, sabía que había hecho un trato, y que había comenzado a pagar. Aún así seguía adelante. La disquera me presionaba. Ya tenía contratos firmados, fechas programadas, entrevistas pactadas. Y además la fama era adictiva. Cada vez que abría el celular,
había miles de mensajes, videos con mis canciones, gente tatuándose frases de mis letras, morras llorando por conocerme. Todo lo que alguna vez soñé, ahora lo tenía al alcance de la mano, pero ya no lo disfrutaba. Todo me sabía a sangre, todo me sonaba hueco, y cada vez que escuchaba una de mis canciones, me parecía escuchar la voz de Luis entre las notas, gritando mi nombre como un eco lejano que nadie más oía. Empecé a tener pesadillas, soñaba con el callejón, con la moneda brillando en la oscuridad, con un caballo acercándose entre la niebla. Soñaba con Luis, parado al pie de mi cama, los ojos desorbitados, la lengua morada colgando como un trapo, tratando de hablar pero solo salía un silbido agudo que me helaba los huesos. Me despertaba sudando, temblando, con el corazón golpeándome el pecho como queriendo salirse. Fui con un psiquiatra, me dio pastillas, me volví dependiente. Dormía 3 horas por noche, y aún así, lo sentía cerca, siempre, en la sombra del camerino, en el reflejo de un espejo sucio, en el silencio antes de subir al escenario. Las cosas empeoraron cuando empecé a notar que no era el único que pagaba. En cada ciudad que visitábamos, alguien del equipo sufría un accidente. Un técnico se cayó del andamio y se rompió el cuello. A una chica del staff le explotó el motor del auto cuando iba camino al hotel. Un fan murió aplastado entre la multitud durante una firma de autógrafos. Al principio pensaron que era mala suerte. Yo sabía que no. Cada paso que daba hacia la cima estaba pavimentado con la sangre de otros. Y lo peor era que no podía detenerme. Quise cancelar la gira, romper el contrato, desaparecer. Pero mi manager me amenazó. Había demasiada gente dependiendo de mí. Me dijo que ya no me pertenecía, que yo era una marca ahora, que tenía que seguir. Una noche después de un concierto en Guadalajara me encerré en el baño del hotel. Me miré al espejo durante varios minutos. Mi rostro ya no me pertenecía. Estaba más delgado, ojeroso, la piel ceniza, los ojos siempre rojos. No dormía, no comía, apenas hablaba, solo cantaba. En cada show me sentía más vacío, como si algo dentro de mí se estuviera pudriendo poco a poco. Me incliné sobre el lavabo y vomité bilis, luego sangre. Me arrodillé en el suelo y recé. No sabía a quién, ni por qué, solo quería que todo parara. Y fue entonces que lo escuché otra vez. Esa voz retumbando en las paredes del baño, esa maldita voz de ultratumba que me había marcado desde aquella noche en el callejón. El precio aún no está pagado, grité. Me encerré en mi habitación. Nadie pudo sacarme por horas. Me llevaron a un médico, a un brujo, a un curandero. Todos dijeron cosas distintas, que estaba poseído, que traía un muerto pegado, que había hecho un pacto con fuerzas que no comprendía. Uno incluso me dijo que debía cumplir la deuda, o todo lo que amaba seguiría cayendo, uno por uno. Le pregunté cómo romper el pacto, se quedó callado, y solo me miró con miedo. No puedes romperlo, solo puedes terminarlo. Empecé a escuchar música al revés, a ver palabras escritas en las paredes de los hoteles donde me quedaba. Frases como ya viene, Luis no está solo, tú lo entregaste. Empecé a sentir una sombra sobre mí todo el tiempo. A veces cuando estaba solo, escuchaba cascos de caballo trotar despacio detrás de mí, pero al voltear no había nada. Una madrugada, después de una presentación en Monterrey, me desperté con el cuerpo cubierto de tierra. Estaba en el jardín del hotel, con las manos llenas de sangre. No era mía, nunca supe de quién era. La última gota fue cuando encontré la foto. Estaba en mi camerino, pegada al espejo. Era una imagen borrosa, como tomada con una cámara vieja, pero era clara. En el fondo del público, entre miles de personas, se veía la figura de Luis, igual que en mis sueños, colgado, flotando entre la multitud con la misma mirada vacía, mirándome directo. Abajo con letra negra decía, te está esperando. Ya no supe qué hacer. Me escapé, cancelé todo. Me fui al sur, a Oaxaca. Renté una cabaña sin señal, sin internet, sin espejos. Me pasé los días escribiendo esto, tratando de sacarlo de mi pecho. Pensé que si contaba mi historia, tal vez podría salvarme, tal vez advertir a alguien, pero anoche lo volví a ver, no en sueños, lo vi afuera de la cabaña, no hizo nada, solo estaba ahí, montado con los ojos del caballo brillando como carbones encendidos. Me miraba, me esperaba, porque sé que esto no termina aquí, sé que no puedo huir. El trato fue claro, él cumplió su parte, ahora viene por la suya. Y si algo he aprendido es que el charro negro nunca se queda con las manos vacías. Lo que te da, lo cobra, con intereses, con vidas, con tu alma si hace falta. Y yo ya no tengo nada más que dar, excepto a mí mismo. Esta será mi última canción, mi último verso. Cuando termines de leer esto, si algo de lo que te dije te suena conocido, si alguna vez has sentido la tentación de buscarlo, por más tentador que parezca, no lo hagas, porque no hay vuelta atrás.
Porque el charro negro no es una leyenda, es una deuda viva, un testigo oscuro que camina entre nosotros esperando que digamos las palabras. Y cuando lo hacemos, aunque no lo sepamos, ya estamos firmando con sangre. No sé cuánto tiempo me queda, pero esta noche mientras escribo esto con la vela temblando en la esquina de la habitación, escucho cascos acercándose, lentos, pesados. La tierra vibra, la puerta no tiene cerrojo, y hay una moneda de plata sobre mi mesa, manchada de rojo. Sé que es hora, sé que viene por mí. La fama no se regala, se paga, y a veces, el precio es todo lo que amas. Dicen que hay cosas que uno no debe andar buscando, porque cuando las encuentras, ya no hay forma de desver lo que viste ni de deshacer lo que hiciste. Yo antes no creía en eso. Era de los que se burlaban de las leyendas, de los cuentos de viejas, de los sustos de borrachos, pero ahora te lo juro por la tumba de mi madre, si pudieras ver lo que vi, si sintieras lo que sentí esa noche en la parcela del abuelo, no volverías a dormir tranquilo en tu vida. Mi nombre es Raúl, tengo 26 años y vivo en un rancho cerca de Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Aquí la vida no corre, se arrastra. Las mismas calles de siempre, los mismos rostros, la misma rutina. Yo crecí con mis primos, mis amigos de toda la vida. Éramos 5, el Fideo, el Kevin, el Chapo, el Memo y yo. Nos llamaban los caguameros, no por alcohólicos, sino porque desde los 15 años, cada fin de semana nos juntábamos en el terreno baldío que está detrás de la iglesia, a bebernos unas caguamas, mientras contábamos historias. Hablábamos de morras, de broncas con la familia, de todo lo que un morro rural sueña y sufre cuando no tiene nada que hacer. Un viernes por la noche, después de que se nos acabó la cheve y la carne asada quedó en puro pellejo, el Chapo, que siempre ha sido el más hablador del grupo, sacó un tema que hasta ese momento nadie había tomado en serio, el charro negro. Dijo que su tío Pancho lo había invocado una vez en la sierra, y que desde entonces no volvió a ser el mismo. Lo vi yo con estos ojos. El vato hablaba solo, decía que escuchaba cascos por las noches, y al final se ahorcó en su cuarto. Encontraron una moneda negra en su almohada, con una calavera grabada. Esa madre no es broma, güey, dijo con una mirada tan seria que hasta al Kevin se le bajó lo borracho. Nos quedamos todos callados unos segundos, y fue el Memo el que rompió el silencio con esa voz de chingón que siempre usaba cuando quería hacerse el valiente. ¿Y si lo invocamos nosotros? A ver si es cierto. Nos reímos, claro, pero algo quedó flotando en el aire, como una idea venenosa que se mete entre los huecos del aburrimiento y la curiosidad. Esa noche nos fuimos cada quien a su casa, pero yo ya no dormí bien. Me puse a leer en el celular, encontré foros, publicaciones viejas, hasta un blog de una señora que juraba haber perdido a su hijo después de un trato con el charro. Decía que solo se aparecía en lugares donde había tierra sin bendecir, y que el ritual debía hacerse con una moneda de plata, una vela negra y una ofrenda que representara el deseo de cada quien. Y fue ahí donde todo se empezó a ir al carajo, porque a la semana siguiente el Memo nos dijo que tenía acceso a la parcela abandonada del abuelo, una tierra vieja, sin cultivo donde nadie entraba desde hacía años. Es perfecta, nadie nos va a molestar ahí, y si sale o no sale, al menos echamos la peda. Acordamos ir el sábado siguiente, cada quien llevaría su ofrenda y algo para hacer la invocación. La idea era hacerlo por diversión, por grabarlo, subirlo a TikTok, echar relajo. Nadie de nosotros pensaba realmente en las consecuencias, y eso fue el peor error. Llegamos cerca de la medianoche. La parcela estaba seca como muerta. Los árboles eran solo ramas retorcidas, y el aire tenía un olor raro, como animal podrido o a madera vieja quemada. Armamos una fogata y sacamos las cosas. Kevin trajo un frasco con tierra del cementerio, Fideo una cadena de oro que había robado de la casa de su ex, el Memo puso su navaja de cacería, el Chapo una carta con el nombre de la morra que lo había mandado a la chingada, y yo llevé una medalla de mi papá, que murió cuando yo era niño. Dicen que lo que pongas como ofrenda representa lo que estás dispuesto a entregar a cambio de lo que pides. Yo no lo sabía en ese momento. Encendimos la vela negra al centro del círculo. Kevin leyó unas palabras que sacó de internet. Eran raras como en un español antiguo. Jinete del abismo, sombra del olvido camina entre nosotros y escucha el deseo de los vivos. Todos repetimos la frase 3 veces. Nada pasó. Nos reímos. Abrimos las caguamas. Nos burlamos del ritual. Pero entonces de pronto la fogata cambió de color. La flama se volvió azul, y el aire se volvió tan denso que costaba respirar. La vela negra se apagó sola, y lo escuchamos.
Primero fueron los cascos, un trote lento como si un caballo se acercara desde el fondo de la tierra. Luego el olor, cuero quemado, sangre, tierra húmeda. Y entonces apareció. No llegó desde el horizonte, no se materializó entre sombras, simplemente estuvo ahí, de un segundo a otro. Un hombre alto, imponente, vestido de charro negro con bordados de plata tan brillantes que lastimaban los ojos. El sombrero le cubría el rostro, y su caballo era más grande que cualquier animal que yo haya visto en mi vida, con ojos rojos y vapor saliéndole por el hocico. Nadie dijo nada, nadie se movió, no podíamos. La voz del charro no salió de su boca, se escuchó en nuestras cabezas profunda, como si hablara desde dentro de nuestros cráneos. ¿Qué desean? Nos miramos entre nosotros temblando. El primero en hablar fue el Memo. Dijo que quería dinero, mucho dinero, el suficiente para salir del pueblo, comprarse un coche, una casa, largarse. Luego el Chapo pidió el amor de la morra que lo había dejado. Kevin pidió salud para su mamá, que tenía un tumor en el hígado. Fideo pidió fama, que su canal de YouTube reventara. Y yo pedí algo que ahora me pesa como una maldición. Pedí que todos nosotros tuviéramos una vida mejor, una vida sin miedo, sin pobreza, sin frustraciones. Pedí por todos. El charro asintió. He escuchado. El precio será cobrado. Luego alzó una mano, y 5 monedas negras cayeron al suelo, una por cada uno de nosotros. Las tomamos sin pensar. No recuerdo haberlo hecho, pero cuando reaccioné, ya tenía la mía en la palma. Estaba helada. La vela volvió a encenderse sola, la fogata se apagó, y el charro desapareció, igual que como llegó, sin aviso. Nos quedamos ahí, en silencio, cada quien con su moneda, sin saber si habíamos hecho algo real, o si nos habíamos vuelto locos. Regresamos a nuestras casas sin decir palabra. Al día siguiente, Memo recibió una llamada de una cuenta anónima. Le ofrecían trabajo como guía turístico en Cancún, con hospedaje incluido. A la semana ya estaba allá, con celular nuevo, subiendo historias desde yates, con morras en bikini y botellas carísimas. Kevin nos escribió que los doctores no encontraban rastro del tumor en su mamá. Milagro, dijeron. Fideo subió un video hablando del ritual y se volvió viral. Su canal explotó, y el Chapo, pues apareció en el feed de su ex, abrazándola, besándola, como si nada hubiera pasado. Todo lo que pedimos se cumplió, pero con eso vino el verdadero terror. Porque la primera en morir fue la perra de Kevin, una pastor alemán que tenía desde niño. La encontraron con el cuello roto, como si la hubieran azotado contra el piso. Luego el Fideo se despertó una mañana con la lengua morada y sin poder hablar. Los doctores no encontraron causa, y unos días después, Memo dejó de contestar. Sus redes se quedaron congeladas. Alguien subió una historia desde su cuenta, un video oscuro donde se escuchaban cascos trotar y una risa profunda al fondo. Y eso fue solo el comienzo. Porque esa misma noche yo sentí los cascos afuera de mi casa, y alguien me dejó una moneda más, sobre mi almohada, una que no era mía. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la orilla de la cama, con la moneda nueva en la mano, helada como si la hubieran sacado de un panteón a media madrugada. No era igual a la que nos había dado el charro. Esta tenía una calavera grabada por ambos lados, con una grieta al centro como si algo dentro de ella intentara salir. La ventana estaba cerrada. La puerta con seguro, pero ahí estaba. Alguien, o algo, la había dejado sobre mi almohada sin que yo me diera cuenta. Y eso solo podía significar una cosa. Todavía no habíamos pagado el precio completo. Al día siguiente intenté contactar a Memo. Le llamé, le mandé mensajes, incluso marqué a su mamá. Nadie sabía nada de él. Su Instagram seguía activo, pero los videos eran diferentes. Aparecía en lugares vacíos, oscuros, y en todos se escuchaba casi imperceptible el sonido de un caballo respirando cerca, como si el micrófono captara algo que no estaba ahí. En uno de los últimos videos grabado de noche, se veía a Memo hablando frente a la cámara, pero sus ojos estaban completamente negros, como si no tuviera pupilas, y al fondo entre los árboles pasaba la silueta de un charro montado a caballo. Duraba solo unos segundos, pero me heló la sangre. Fideo seguía sin hablar. Los doctores decían que era psicológico, pero su lengua estaba negruzca, como si se estuviera pudriendo desde dentro. En el hospital los enfermeros contaban que a veces murmuraba cosas dormido, nombres en idiomas que nadie entendía. Kevin se volvió paranoico. Decía que alguien lo seguía a todas partes, que cada vez que caminaba por la calle veía una sombra montada reflejada en las ventanas. Una noche me mandó un audio de voz donde se le escuchaba llorando, diciendo que se había encontrado a su mamá parada frente al refri, completamente dormida, pero con los ojos abiertos. Ella repetía en voz baja: «Él no ha cobrado todo, aún falta, aún falta». El Chapo parecía estar bien.
Seguía con su ex feliz como si nada. Pero una tarde lo encontré parado en la puerta de mi casa, pálido, sudando, con la mirada ida. Me abrazó sin decir nada. Luego me susurró al oído: anoche soñé con Luis. Me quedé helado. Luis era mi hermano menor, el mismo que se había colgado en su casa hacía 2 años, cuando apenas empezábamos con las rolas. Yo nunca le hablé de él, no tenía cómo saberlo. Estaba colgado en un árbol, me dijo el Chapo, y me miraba. Me dijo que ya viene Raúl, que la deuda es tuya. Luego se fue sin decir más, caminando como si lo arrastraran. Empecé a ver señales por todos lados, gente que se me quedaba viendo en la calle murmurando cosas que no entendía. Una señora en el mercado me tomó la mano y me dijo: no se le invoca por gusto, mijo, él ya estaba aquí desde antes que ustedes nacieran. Y luego me entregó una bolsita con tierra negra y me pidió que no la abriera hasta el final. Esa misma noche encontré otra moneda en el parabrisas de mi coche. Ya iban 2, una para mí y una más que no sabía a quién pertenecía. Empecé a pensar que tal vez por haber pedido algo para todos, el trato estaba hecho conmigo directamente, y el charro estaba viniendo por cada uno por uno, para cobrarse a través de mí. Volví a la parcela. Tenía que entender que habíamos abierto. El terreno seguía igual, seco, muerto, pero ahora estaba distinto. El aire era más espeso, los árboles más torcidos, como si se hubieran estado pudriendo desde dentro. Al llegar al centro del terreno donde habíamos hecho el ritual, encontré 5 cruces clavadas en la tierra, hechas con ramas amarradas con cabellos humanos, una por cada uno de nosotros. Debajo de la mía, enterrada en un montículo de tierra revuelta, estaba la gorra que usaba desde la prepa, y escrita con sangre en la visera decía: tú abriste la puerta. Sentí que me iba a desmayar. Esa misma semana Fideo fue hallado muerto en su cama, con la lengua arrancada y las cuencas de los ojos vacías. Su madre lo encontró al amanecer, y nadie supo qué pasó. No hubo señales de entrada, ni pelea, ni forcejeo. Pero la moneda que él había recibido estaba sobre su pecho, brillante e intacta. Kevin desapareció al día siguiente. Solo dejaron su celular tirado en el patio, grabando un video donde se ve el cielo completamente negro aunque era pleno mediodía. En el fondo se escucha una voz diciendo su nombre, lenta, repetida, como un eco maldito: Kevin, Kevin, Kevin. Después de eso silencio, ni rastro. Chapo fue el último. Lo encontraron colgado del puente viejo, igual que el hermano de Memo, igual que Luis, igual que otros 3 jóvenes del pueblo en las últimas semanas. Todos con algo en común. Habían hablado del charro negro en algún momento. Todos con los ojos abiertos, llenos de terror, y todos con una moneda en la mano izquierda. Ya no sabía qué hacer. Me fui de casa, de pueblo. Me escondí en una bodega abandonada en Tampico, lejos de todo. Dejé el celular, corté contacto, borré mis redes. No podía dormir. Cada noche escuchaba los cascos más cerca. Cada sombra en la pared se alargaba como si fuera a agarrarme del cuello. Empecé a escribir esta historia, no para desahogarme, sino como una advertencia, una confesión, porque sé que no me queda mucho. La última noche, abrí la bolsita que la señora del mercado me había dado. Dentro había un dedo, humano, negro, tieso, y una nota escrita con carbón que decía: ya abriste la puerta, ahora no puedes cerrarla. Estoy solo, lo sé, pero no por mucho. Lo escucho acercarse, paso a paso. A veces me habla, no con palabras, sino con pensamientos. Me dice que él solo da lo que se le pide, que yo pedí por todos, que por eso todos mueren, y que solo falta uno, solo yo. Me dice que si me entrego todo termina, que si lo acepto los demás descansan. Pero no sé si es cierto, no sé si es otro juego suyo, no sé si realmente termina, o si apenas comienza. Esta noche dejaré la puerta abierta, ya no puedo más. La moneda está caliente en mi mano, vibra como si algo adentro quisiera salir. El aire está denso, la vela parpadea, y los cascos ya están aquí. No sé si alguien leerá esto, no sé si alguien lo creerá, pero si alguna vez estás en un lugar olvidado, con amigos con miedo, y alguien menciona su nombre, no lo tomes a juego, no lo invoques, porque el charro negro no es una leyenda, es una puerta, y una vez que se abre ya no se cierra. Y ahora, él está parado frente a mí. Y sé que ya no hay vuelta atrás. Me llamo Iván, y esta historia, por más absurda que suene, es completamente real. Si alguien me la hubiera contado hace un año, me habría reído en su cara, le habría dicho que se fumó algo muy fuerte o que ya no viera tantas películas de terror en Netflix. Pero ahora sé que hay cosas que se escapan de la lógica, que existen entre lo real y lo maldito, esperando el momento exacto para colarse en nuestras vidas. Y lo peor es que muchas veces las dejamos entrar por voluntad propia,
Todo empezó por una mujer, la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. Se llama Camila. Morena, ojos grandes, sonrisa de comercial, cuerpo de modelo, y un aura que hacía que todos los hombres a su alrededor parecieran simples sombras. La conocí en la universidad, en Guadalajara, cuando yo estudiaba ingeniería y ella comunicación. Desde el primer día me obsesioné con ella, pero Camila nunca me peló. No es que fuera grosera, simplemente ni me registraba, y no la culpo. Yo siempre fui el típico morro callado, medio nerd, sin pegue y con acné persistente hasta los 24. Pasaron los años y Camila se volvió famosa en redes. Empezó con maquillaje, luego moda, después lifestyle. Ahora tiene más de 500,000 de seguidores y gana más dinero que cualquier profesionista de nuestra generación. Mientras ella viajaba por el mundo, yo trabajaba en una oficina gris, haciendo cálculos para proyectos que ni me interesaban. No dejé de seguirla, claro. A veces veía sus historias a escondidas en el trabajo, y cada que subía una foto sentía que me estaba hablando solo a mí. Lo sé, suena patético, pero así era. Me obsesioné tanto que comencé a tener sueños con ella. Soñaba que me abrazaba, que me decía mi nombre, que me miraba como si fuera el único hombre en la tierra. Un día, navegando por Reddit, encontré un hilo sobre rituales para conseguir el amor de alguien. Al principio me pareció pura jalada, pero uno de los comentarios mencionaba algo que me hizo temblar. Si lo que buscas es amor verdadero, eterno, sin condiciones, busca al charro negro. Pero cuidado con lo que pides, porque él te lo da a su manera. No era la primera vez que escuchaba ese nombre. De morro, mi abuela me contaba historias del charro que aparecía en caminos solitarios, ofreciendo riquezas o favores a cambio de algo muy personal. Ella juraba que era el mismísimo diablo disfrazado, que solo se aparecía a los ambiciosos, a los desesperados. Y yo a mis 26 años lo estaba, desesperado por sentir que alguien me amaba, aunque fuera a la fuerza. Pasé semanas buscando información, en foros, en páginas ocultas, incluso en un canal de YouTube de un tipo que aseguraba haber vendido su voz a cambio de fama. Todo apuntaba al mismo método de invocación. Debía hacerse en un lugar cargado de energía antigua, con una vela negra, una prenda de quien amabas, una ofrenda que representara tu entrega, y una moneda de plata. Era un sábado de julio cuando lo hice. Fui al Panteón de Belén, justo antes del amanecer. Había conseguido un mechón de cabello de Camila gracias a una amiga que trabajaba en una estética donde ella se cortó el pelo. Llevaba mi cadena de bautizo como ofrenda, la moneda y la vela. Me arrodillé frente a una tumba vieja y pronuncié las palabras que había aprendido. Jinete del silencio, charro de la noche, escucha mi súplica, entrégame su amor y toma lo que necesites. No pasó nada al principio. El viento se detuvo. Las aves dejaron de cantar. Un silencio profundo cayó sobre el cementerio como si la ciudad entera se hubiera congelado. Y entonces, el sonido de cascos, lejanos, lentos, retumbó entre las lápidas. Me giré, y ahí estaba. No sabría describirlo con precisión. Alto, imponente, vestido de negro, con un sombrero tan grande que ocultaba su rostro. El caballo era oscuro como la obsidiana, con ojos rojos que parecían 2 carbones encendidos. El charro me habló sin mover los labios. Su voz estaba en todas partes, dentro de mí, en las tumbas, en el aire. ¿Qué buscas, Iván? Sentí que la lengua se me paralizaba, pero logré responder. El amor de Camila, que me ame, que no me deje nunca, que esté conmigo hasta el final. El charro permaneció inmóvil unos segundos, como si analizara mis palabras. Luego dijo, aceptado, su amor será tuyo, pero pagarás con lo que más valoras. Quise preguntar a qué se refería, pero no me dio tiempo. Alzó la mano, y en ese momento el mechón de cabello ardió sin fuego, la vela se extinguió, y un humo negro me envolvió por completo. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el panteón, estaba tirado en el parque frente a mi casa, sin la cadena, sin la moneda, solo. Al principio pensé que había sido un sueño, pero esa misma tarde, recibí un mensaje en Instagram. Era Camila, me seguía, me decía que le llamaba la atención desde la universidad, que no sabía por qué nunca me había animado a hablarle. Me invitaba a salir. No supe si reír, llorar o gritar. Acepté, obviamente. Nos vimos al día siguiente. Estaba igual de hermosa que siempre, pero había algo raro en sus ojos, como si no tuvieran brillo, como si fueran solo una fachada bonita sin nada detrás. Las cosas escalaron rápido. En menos de una semana ya vivía conmigo. Me decía que me amaba, que no necesitaba nada más, pero no comía, no dormía. Se quedaba sentada frente a la cama, viéndome. No parpadeaba. Si le preguntaba si estaba bien, solo sonreía. Y esa sonrisa no era normal.
Era tensa, forzada, como una máscara mal colocada. Una noche desperté y la encontré parada sobre mí, mirándome fijamente. Tenía la cara a centímetros de la mía, y murmuraba mi nombre una y otra vez, con una voz hueca, sin emoción. Intenté decirle que necesitaba espacio, que tal vez nos estábamos apresurando, pero ella se puso violenta. Me tomó del cuello, con una fuerza que no era humana, y me dijo, prometiste quedarte hasta el final. Le grité que me soltara, y lo hizo, pero al caer, vi sus ojos por primera vez sin distracción, eran completamente negros, sin pupilas como los del caballo del charro. Desde entonces, todo se ha ido desmoronando. Ya no puedo salir de casa sin que ella aparezca en cualquier lugar donde vaya. Una vez fui a la tienda y ahí estaba, en la fila con la misma ropa que tenía cuando la dejé en casa. No parpadea, no respira, solo me sigue. Si intento alejarme, se descontrola. Me ha roto los brazos, me ha clavado las uñas en el pecho. Y después, como si nada, me abraza y me dice que me ama, que somos uno solo, que así será para siempre. He ido con curanderos, con sacerdotes, con santeros. Todos me dicen lo mismo. Hiciste un pacto, y ese amor no es amor, es una posesión. No la poseo yo, ella me posee a mí. Uno de ellos me dijo que hay una forma de romper el lazo, pero que el precio es alto, que tal vez no sobreviva. Otro me dijo que lo único que puedo hacer es aceptar mi destino o enfrentar al charro directamente, pero nadie ha salido bien de un segundo encuentro. Camila está ahora en la otra habitación, no se mueve, no me habla, solo está de pie, viéndome por la rendija de la puerta, con esa sonrisa clavada en el rostro como si fuera parte de su piel. Sé que no es ella, sé que lo que está conmigo es algo más, algo oscuro, retorcido, disfrazado de amor. No sé qué es lo que el charro se llevó, pero cada día que pasa siento que una parte de mí se va apagando. Y esta noche, en mi cama encontré una moneda de plata, partida en dos. En una mitad está mi cara, grabada con sangre, en la otra la suya. No sé lo que significa, pero creo que el trato no ha terminado. Desperté con la moneda aún en la mano. No recordaba haberme dormido, ni siquiera haberme acostado. Pero ahí estaba, sudando frío, con los ojos irritados por el llanto y la moneda partida marcándome la palma como si se hubiera fundido en mi piel. Camila seguía ahí, frente a mí, parada inmóvil, con esa sonrisa tan perfecta como inhumana, observándome sin parpadear, sin decir una sola palabra, como si esperara que yo hiciera algo, como si estuviera atenta al más mínimo movimiento. La respiración se me cortó cuando noté que, pese a que la habitación estaba completamente en silencio, su pecho no se movía, no respiraba. Llevaba horas así sin pestañear, sin moverse. Y entonces, como si hubiera escuchado mis pensamientos, habló. No te vas a ir, Iván, nunca. Su voz sonaba hueca como un eco lejano saliendo de una caverna. No tenía emoción, no tenía matices, era solo una voz vacía. Retrocedí hasta quedar pegado a la pared y ella dio un paso hacia mí. No la escuché caminar, solo vi su cuerpo avanzar como si flotara. Tuve que salir corriendo. Empujé la puerta, tomé las llaves, bajé las escaleras y huí de ese departamento como si me persiguiera el mismísimo demonio. Corrí por varias calles, sin rumbo, sin saber a dónde, solo con el miedo reventándome el pecho. Me detuve hasta que estuve seguro de que no me seguía. Pero cuando revisé el celular tenía más de 100 mensajes, todos de ella. Fotos mías dormido, capturas de pantalla de lugares a los que había ido ese día, y audios donde se escuchaba mi propia voz gritando, aunque yo nunca los había grabado. Fui a casa de un amigo de la prepa, Pablo, el único al que le podía confiar algo así sin que pensara que había perdido la cabeza. Me creyó, tal vez no al principio, pero cuando le mostré los audios, las fotos y le conté todo desde el principio, su expresión cambió de incredulidad a terror. Me ofreció quedarme en su casa mientras pensábamos qué hacer. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí, o al menos eso pensé, pero lo que tuve no fueron sueños, fueron visiones. Apareció el charro sentado sobre su caballo negro en medio de un lago de sangre. Camila estaba a su lado, vestida de novia, con un velo oscuro que cubría su rostro. El charro me extendió la mano y dijo, «Ella es tuya, siempre será tuya. A cambio, tú serás mío». Desperté gritando. Pablo entró al cuarto preocupado y me dijo que mientras dormía hablaba en un idioma extraño, que mi voz no era la mía. Tenía sangre en la nariz y la moneda en el pecho, aunque la había dejado sobre la mesa la noche anterior. Era como si me marcara, como si me recordara que el trato seguía vigente. A partir de ese momento las cosas se salieron completamente de control. Camila apareció en la casa de Pablo, no tocó la puerta, simplemente estaba ahí, parada en la sala cuando bajamos por un vaso de agua. Pablo casi se desmaya. Yo no podía moverme, ella nos miró con esa sonrisa rota y dijo, «Me encontró, siempre me encuentra». Pablo intentó echarla,
pero cuando la tocó gritó de dolor. Su mano se cubrió de ampollas como si hubiera tocado fuego. Camila se le acercó y le susurró algo al oído. Nunca me quiso decir qué fue, pero esa misma noche Pablo se encerró en su cuarto y no salió en 3 días. Lo encontraron en posición fetal, murmurando ya viene, ya viene, ya viene, una y otra vez con la mirada perdida. Nunca volvió a hablar. Volví a buscar ayuda. Toqué puertas de brujos, santeros, sacerdotes, lo que fuera. Uno de ellos, un hombre ciego que vivía en las afueras de Tlaquepaque, me dijo que el charro no me había dado amor sino una sombra, que lo que tenía conmigo no era Camila sino algo que había tomado su forma. Me explicó que cuando uno pide amor eterno, el charro entrega una imitación perfecta pero vacía, un cascarón poseído por un fragmento de su propia esencia, una forma de controlarte, de atarte a él. Ella no es ella, me dijo, y tú ya no eres tú. Si no rompes el vínculo, él vendrá por los dos, y cuando lo haga será como si nunca hubieran existido. Le pregunté cómo romperlo. Me dijo que debía enfrentarla, que debía ofrecer algo más valioso de lo que entregué, que debía hacer el sacrificio yo mismo. Pero no explicó cómo, solo me dio una vela blanca, un cuchillo curvo y un espejo negro. Si quieres liberarte, tendrás que verla como realmente es, y decidir si puedes hacer lo necesario. Esa noche regresé al departamento. Estaba destruido, muebles rotos, espejos cubiertos con sábanas, fotografías en las paredes donde yo aparecía abrazado a un cuerpo sin rostro. Camila estaba en el centro de la sala, sentada en una silla, peinándose con una mano mientras la otra sangraba. Me miró con esa sonrisa, pero por primera vez no habló. Me acerqué lentamente, coloqué el espejo frente a ella y encendí la vela. Al reflejarse en el cristal oscuro, su imagen cambió. No era Camila. Era una figura delgada, cadavérica, con la piel pegada a los huesos, los ojos hundidos como pozos negros, y la sonrisa abierta hasta las mejillas, dejando ver una fila de dientes filosos como clavos. Gritó, un chillido agudo que me hizo sangrar los oídos. Intentó atacarme, pero levanté el cuchillo. No sé cómo tuve el valor. No sé si fue rabia, desesperación, o que ya no tenía nada más que perder. La apuñalé en el pecho. No una, ni 2 veces. Fueron al menos 10. Gritaba mi nombre, se retorcía. Me decía que me amaba, que no la dejara. Pero su voz ya no era la de Camila. Era una mezcla de llanto, relinchos y susurros profundos. Cuando cayó al suelo, la vela se apagó sola. El aire se volvió frío. El silencio fue absoluto, y entonces lo vi. Al fondo del pasillo, parado entre la sombra de la cocina, el charro negro, inmóvil, observándome. No habló, solo alzó la mano, y en ella tenía la otra mitad de la moneda. La dejó caer al suelo, y con ella desapareció. Desperté en un hospital. Un vecino escuchó los gritos y llamó a emergencias. Dijeron que me encontraron solo, con cortes en los brazos, murmurando nombres que nadie reconocía. En el departamento no había rastros de Camila, ni sangre, ni cuchillo, ni espejo, nada, como si nunca hubiera estado ahí. Han pasado 3 meses. Me dieron el alta, pero ya no soy el mismo. Me mudé de ciudad. Cambio de número cada semana. Me afeité la cabeza. Ya no me llamo Iván, porque sé que él sigue ahí. No me ha perdonado. El pacto no se rompió, solo se postergó. Algunas noches despierto con el sonido de cascos lejanos. Otras, encuentro una sonrisa dibujada en el espejo empañado del baño. Y cada tanto en los sueños, Camila vuelve, con su voz vacía y sus ojos oscuros, diciéndome que me ama. No sé cuánto tiempo me queda, pero si estás leyendo esto, si alguna vez has deseado que alguien te ame sin condiciones, sin importar nada, no lo invoques, porque el amor eterno no es amor, es una cárcel, y el charro negro siempre cobra. Yo no creo en milagros, pero sí creo en maldiciones. Y si estás leyendo esto, tal vez sea porque te encontraste una de esas monedas negras que parecen antiguas, que no tienen país ni fecha ni valor, solo una calavera y un símbolo que no vas a encontrar en ningún diccionario. Si es así, ya es tarde. Tíralas, escóndelas. Quémalas si puedes, pero entiende esto. Lo que viene después no es azar, ni castigo divino, ni mala suerte. Es la consecuencia de haber jugado el juego. Uno que no deberías haber empezado jamás. Mi nombre es Víctor y tengo 28 años. Nací en Alvarado, Veracruz, un puerto donde el mar huele más a muerte que a sal. Mi papá fue pescador y mi abuelo también, y por supuesto yo seguí el mismo camino no porque me gustara, sino porque no sabía hacer otra cosa. En el mar aprendí a obedecer las señales, a leer el cielo, a respetar lo que no entendía. Pero incluso así, hubo un día en que me salté las reglas, el día en que hice el trato. Todo comenzó por una deuda, más bien por muchas. La vida está cara, y la pesca ya no da como antes.
Una tormenta destruyó nuestra lancha. El banco no quiso darnos más crédito y mi mamá enfermó de los pulmones. Vendimos lo que pudimos, el motor viejo, el refrigerador, hasta los aretes de oro de mi abuela. Pero no fue suficiente. La desesperación no te llega de golpe, te va escurriendo por la piel hasta que te sientes atrapado como un pez en red ajena. Fue entonces cuando conocí al viejo Salomón. Era un hombre extraño, de esos que hablan poco pero cuando lo hacen, parece que cada palabra pesa una tonelada. Me lo encontré una tarde en el muelle, sentado bajo una sombrilla deshilachada, mirando el mar como si esperara que algo saliera de él. Me preguntó por mi familia, por la pesca, por mis deudas. No sé cómo lo supo, pero no me sorprendió. En los pueblos todo se sabe. Le conté mi situación y solo me dijo, hay un pozo en el viejo cementerio junto a la iglesia abandonada. Lánzale una moneda de plata y haz tu petición. Si tu necesidad es verdadera te responderán. Pero cuidado, no todas las monedas que regresan son benditas. Pensé que estaba loco o que me estaba jugando una broma pesada, pero esa noche no pude dormir. Las palabras me taladraban la cabeza. El pozo, la moneda, la petición. Así que lo hice. Al día siguiente, antes del amanecer, me fui al cementerio. Estaba como lo recordaba de niño, en ruinas, cubierto de hierba seca y lápidas partidas. Encontré el pozo en una esquina, escondido bajo una enredadera, con la boca tapada por una rejilla oxidada. La quité con esfuerzo y me asomé. No se veía el fondo. El aire que salía de ahí era frío, como si viniera desde otro mundo. Tenía una moneda de plata que mi madre me había dado cuando era niño. Era de colección, con una virgen grabada y los bordes lisos. Cerré los ojos y dije en voz baja, solo necesito lo suficiente para pagar las deudas y salvar a mi madre. Luego lancé la moneda. Escuché el sonido metálico cayendo, pero entonces, contra toda lógica, la moneda volvió a subir. No la vi salir, pero al mirar al fondo, noté que ahora había otra en el borde del pozo. Una moneda negra. La tomé con la mano temblorosa. Era pesada, áspera, sin año ni país. Solo tenía una calavera y un símbolo que parecía un sol roto. No entendí nada. Pensé que era una broma de mal gusto. Me fui a casa confundido, con la moneda en el bolsillo. Pero esa misma tarde todo cambió. Un primo lejano que nunca había hablado conmigo apareció con una camioneta nueva y me dijo que su papá le había dejado una herencia, y que quería ayudarme. Me dio el dinero suficiente para pagar la lancha, los gastos médicos de mi madre, y hasta una nueva hielera para la pesca. Fue tan rápido, tan conveniente que no tuve tiempo de pensar. Solo agradecí y seguí con mi vida. Pero la felicidad dura poco cuando no es gratis. A la semana mi primo murió en un accidente absurdo. Se resbaló en la regadera, se golpeó la cabeza y se ahogó con su propia sangre. Nadie lo entendió, y yo no pude evitar pensar en la moneda. La saqué del cajón donde la tenía guardada. Ahora estaba caliente, como si respirara. La calavera parecía sonreír. La guardé con miedo. Algo no estaba bien. Los días siguientes fueron extraños. Las cosas mejoraban para mí. La pesca rendía como nunca. Los clientes pagaban más. La salud de mi madre mejoraba. Pero a mi alrededor la muerte se empezó a acercar. Un vecino murió de un infarto mientras dormía. Un compa del puerto cayó del muelle y su cuerpo nunca apareció. Una señora que siempre me saludaba apareció colgada en su casa. Todos conocidos, todos cerca. Empecé a sentir que la moneda no me había dado lo que pedí. Me lo estaba cobrando de otra forma. Volví al cementerio, con la esperanza de devolverla, de dejarla en el pozo y cerrar lo que fuera que había abierto. Pero cuando llegué, el pozo ya no estaba. Solo había un círculo de tierra negra como quemada, con huellas de cascos de caballo alrededor. No sabía qué significaba eso, pero me empezó a perseguir la sensación de que algo me observaba, que el trato había sido sellado, que no había forma de devolver lo que ya había aceptado. Empecé a tener pesadillas. En ellas caminaba por el fondo del mar, con cadenas atadas a los tobillos mientras el sonido de cascos se escuchaba sobre las olas, y en cada sueño veía una figura oscura parada sobre la orilla, con un sombrero ancho y ojos rojos. No decía nada, solo esperaba. Despertaba empapado en sudor, con la moneda negra sobre el pecho, aunque la dejara en otro lado. Una noche salí al mar solo, sin decirle a nadie. Llevaba la moneda conmigo, decidido a lanzarla al agua, a acabar con eso de una vez. Remé lejos, hasta donde no se veían luces ni se escuchaban voces. La lancé con todas mis fuerzas. Vi cómo se hundía, pero no llegó a desaparecer. El agua debajo de mi lancha se volvió oscura, no como en la noche normal, sino negra, espesa, como aceite hirviendo. Y entonces lo vi, el charro negro, montado sobre su caballo, caminando sobre la superficie del mar como si fuera tierra firme. No hablaba, no necesitaba hacerlo, su mirada lo decía todo.
El juego apenas comenzaba, y yo ya había aceptado las reglas. Me quedé paralizado. La figura del charro negro estaba ahí, de pie sobre el mar como si el agua le ofreciera un camino sólido. Su caballo exhalaba humo por las fosas, y sus cascos golpeaban la superficie sin hundirse, como si marchara sobre una plancha de obsidiana. El reflejo de la luna no lo tocaba. La oscuridad se lo tragaba todo a su alrededor. Él no decía nada, pero sus ojos me hablaban sin palabras, como si me estuvieran exigiendo algo que no había terminado de entregar. Me aferré a los remos, pero la lancha no se movía. El mar estaba completamente quieto, sin corriente, sin viento, como si el tiempo se hubiera detenido para dar paso a lo inevitable. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atorada en la garganta, y entonces lo sentí en el bolsillo. La moneda, esa maldita moneda negra que había lanzado al fondo del mar minutos antes, estaba de vuelta, caliente como brasa viva, latiendo como si tuviera su propio pulso. «Ya te di lo que pediste», dijo una voz dentro de mí, tan profunda que me sacudió los huesos. «Ahora dame lo que es mío». El charro levantó una mano, extendiendo los dedos enguantados, y el mar bajo mi lancha comenzó a agitarse, no con olas, sino con figuras. Brazos, rostros, cuerpos completos se alzaban desde el agua, pálidos y sin ojos, ahogados que gritaban sin sonido. Uno de ellos era mi primo. Lo reconocí por el lunar en la mejilla, por la cadena de oro que nunca se quitaba. Me miraba, flotando boca arriba con la boca abierta como si quisiera maldecirme. Y alrededor de él, otros tantos conocidos, vecinos, amigos, todos los que habían muerto desde que hice el trato. No pude soportarlo. Cerré los ojos y me tiré al fondo de la lancha, cubriéndome los oídos. Grité que no quería nada, que me arrepentía, que me llevara a mí y dejara a los demás. El mar se calmó. Cuando me atreví a levantar la cabeza, el charro ya no estaba. Solo la negrura del agua y el silencio absoluto. Volví a casa como un zombi, remando en automático sin saber si lo que vi había sido real o una alucinación provocada por el miedo. Pero la moneda seguía conmigo, y eso lo confirmaba todo. Desde entonces no hubo paz. Las muertes no pararon. Era como una cadena interminable, una tras otra, todas cercanas a mí. Primero un niño del barrio, luego el panadero, luego un compañero del mercado. Algunos morían de forma absurda, otros con señales de violencia imposible. A todos los encontraba alguien conocido, y siempre de una forma u otra yo estaba vinculado. En su velorio, en la última llamada, en un mensaje pendiente. Como si la moneda me convirtiera en el imán de la muerte, en el instrumento por donde el charro cobraba sus deudas. Intenté deshacerme de ella. La arrojé al río, la enterré bajo una cruz, la dejé en una iglesia. Siempre regresaba, a veces en el bolsillo de una chaqueta que no había usado en semanas, a veces bajo la almohada. Una vez incluso apareció dentro de mi boca al despertar, atrapada entre los dientes. Llamé a curanderos, a un padre exorcista, a una bruja de Catemaco que me cobró una fortuna solo para decirme que yo ya estaba sellado, que no había protección contra algo así, que lo único que podía hacer era pagar hasta que el charro decidiera que la cuenta estaba saldada. Cada muerte me quitaba un pedazo de alma. Ya no salía de casa. Dejé la pesca, dejé de hablar con todos. Me encerré en el cuarto de mi padre muerto, con las paredes cubiertas de crucifijos, rezando por algo que ya no esperaba. Las pesadillas eran cada vez peores. Veía monedas cayendo del cielo como lluvia. Cada una caía sobre una persona diferente, marcándola, partiéndola en dos. Y en el centro de todo, él, el charro, riendo con una voz que no parecía humana, más bien el chillido de 1000 almas juntas. Una tarde, sin fuerzas ni esperanza, decidí terminarlo. Si yo era el canal por donde él cobraba, si todo lo que hacía provocaba más muerte, entonces la única solución era desaparecer yo también. Subí al cerro más alto, donde se podía ver todo el pueblo. Llevaba la moneda en la mano, apretándola como si pudiera estrangularla. Grité su nombre, lo maldije, le exigí que me llevara, que acabara con esto. El viento se detuvo, el cielo se nubló, oscuro como la tinta más espesa. Y entonces lo escuché, detrás de mí, al borde del barranco. Nadie se sale del juego, Víctor. No tú, no ellos. Me giré. El charro estaba ahí, como la primera vez, montado sobre su caballo. Pero esta vez no venía solo. A sus espaldas, una fila interminable de figuras humanas marchaba detrás de él. Todos con los ojos vacíos, todos con monedas negras en la frente. Al frente de ellos mi primo. Me señaló con un dedo huesudo, y el charro habló otra vez. Tú pediste salvar a tu madre. Ella vive, y mientras lo haga, tú seguirás siendo mío. Caí de rodillas. El suelo temblaba. La moneda ardía tanto que me dejó una marca circular en la palma. La procesión de almas se detuvo frente a mí.
El charro extendió la mano, no para llevarme, sino para darme otra moneda. Una nueva. Esta tenía 2 calaveras grabadas, una frente a otra. Lo entendí al instante. Tenía que elegir. Podía entregarla a alguien más, pasarle el juego, liberarme a costa de otro, iniciar de nuevo la cadena. Esa era la verdadera tentación. No solo lo que pides, sino la salida que te ofrece. Pero no la tomé. Me levanté y lo enfrenté. Le grité que no lo haría, que prefería morir. Él no se enojó, solo sonrió. Aún no, y desapareció. La moneda sigue conmigo. Ahora hay 2. Una por el trato, otra por la tentación. Vivo solo, alejado, sin contacto con nadie. No porque me hayan olvidado, sino porque no quiero arrastrar a nadie más. He pensado en matarme, pero algo me dice que eso no rompería el trato, que incluso muerto, seguiría jugando. Así que aquí estoy, esperando. Algunas noches lo escucho pasar por el camino, sus cascos golpeando la tierra mojada, arrastrando sombras detrás. Sé que vendrá, tal vez hoy, tal vez mañana, no importa cuándo. Lo que importa es que entiendas esto: si alguna vez ves una moneda negra en el suelo, no la toques, no la recojas, y sobre todo, nunca la aceptes, porque el juego nunca se detiene, solo cambia de manos. Me llamo Emiliano, tengo 30 años, y crecí en un pueblo escondido entre las montañas de la Sierra Mix en Oaxaca, un lugar donde el tiempo parece detenido, donde las historias de brujería, nahuales y espíritus antiguos no son cuentos para niños, sino advertencias serias que los mayores repiten con voz baja, como si cada palabra pudiera invocar lo que no debe ser nombrado. Yo me fui de ahí cuando tenía 17, con la idea de nunca regresar. Estudié Derecho en la ciudad, me convertí en el primero de mi familia en tener un título, una oficina y un carro propio, pero como suele pasar, uno no escapa de su raíz tan fácilmente. Y a veces es esa raíz la que te arrastra de vuelta como si estuviera viva. Todo comenzó cuando mi tío Fermín murió. Era el hermano mayor de mi papá, un hombre solitario hosco, que vivió siempre en el monte, cuidando el rancho de la familia. Decían que hablaba con los árboles, que tenía el don para comunicarse con los espíritus de la tierra. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y cuando falleció supuestamente de un paro cardíaco, el comisariado del pueblo me buscó para entregarme la propiedad. Yo era el único heredero directo según los papeles, pero lo que realmente me convenció de ir fue la noticia de que en la propiedad había tierra virgen, bosque maderable y un ojo de agua. Podía venderlo, arrendarlo o incluso construir algo. Era la oportunidad que tanto había estado esperando para salir de mis deudas. Volví al pueblo después de 13 años. Todo seguía igual, pero más viejo, más apagado. Las casas parecían hundirse en la tierra. Los rostros de los ancianos eran los mismos, pero ahora llenos de arrugas y miedo. Desde que llegué la gente me miraba raro, como si mi presencia incomodara. Una señora en el mercado me tomó del brazo y me dijo en voz baja: «No debiste regresar, Emiliano. Ese terreno está marcado. Tu tío no lo cuidaba, lo contenía». Me reí nervioso y seguí caminando, pero algo en su mirada me dejó inquieto. Esa misma tarde subí al rancho. Un camino de terracería empinado y lodoso me llevó hasta la entrada, donde una reja oxidada y un portón de madera medio caído marcaban la entrada a lo que alguna vez fue una casa grande. El techo estaba entero, pero las paredes estaban cubiertas de mojo, y el olor a humedad se mezclaba con algo más, un tufo agrio como carne vieja. Al entrar me recibió un silencio espeso, cortado solo por el crujir de las vigas de madera. En una de las habitaciones encontré una mesa con figuras talladas en madera, veladoras derretidas y un cuaderno escrito a mano. Las primeras páginas estaban en zapoteco antiguo, pero más adelante con letra temblorosa mi tío había escrito frases sueltas en español: «Lo que duerme bajo la tierra no debe despertar». El trato fue hecho hace generaciones, solo el portador de la sangre puede mantenerlo sellado. No entendí nada, pensé que eran delirios de viejo. Cerré el cuaderno, lo metí en mi mochila y comencé a recorrer el lugar. En el patio trasero encontré un círculo de piedras negras, enterradas parcialmente formando una especie de altar. Al centro había un hueco con ceniza y ramas secas. Parecía un sitio ritual, aunque ya se veía descuidado. Decidí que dormiría ahí esa noche, no por valentía, sino porque el regreso al pueblo era peligroso de noche y además, quería tomar fotos al amanecer para comenzar el proceso de tasación del terreno. Esa fue la peor decisión que pude haber tomado. A medianoche me despertaron unos golpes en la pared. Al principio pensé que era el viento, pero luego escuché pasos, pesados, lentos, rodeando la casa por fuera. Me asomé por una rendija y no vi nada, pero el aire estaba inmóvil, como contenido.
Tomé una linterna y salí, creyendo que quizá algún animal se había metido, pero al encender la luz la vi, una figura de hombre completamente negro con sombrero ancho y un caballo igual de oscuro, parado entre los árboles, a unos 20 metros. No se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí, como si me esperara. El terror me paralizó. Cerré los ojos un segundo, y cuando los abrí ya no estaba. Regresé a la casa corriendo, sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina, con un cuchillo en la mano y la espalda pegada a la pared. A las 3 de la mañana, todas las veladoras del altar se encendieron solas. Las llamas eran altas, verdes, y por un instante el aire se volvió denso, como si respirara por mí. Escuché un murmullo en la lengua que hablaban mis abuelos, esa que yo no entendía pero que me revolvía el estómago. Me tapé los oídos llorando deseando que amaneciera. Al día siguiente bajé al pueblo, fui directo con el comisariado y le pregunté qué carajos estaba pasando. Me miró con pena, como si ya supiera lo que me pasaba. Me llevó a su oficina y me mostró un archivo viejo escrito a máquina. En él se hablaba de un pacto hecho hace más de 100 años entre un antepasado mío, el primer Emiliano de la familia, y una entidad llamada el Patrón de la Sombra, al que todos en el pueblo identificaban como una versión antigua del Charro Negro. El trato era simple. La familia debía cuidar la tierra, mantener sellado el círculo, ofrecer pequeñas ofrendas cada luna nueva y nunca abandonar el rancho. A cambio, el espíritu protegía la región de males mayores, plagas, sequías, muerte. Mi tío Fermín había cumplido el trato toda su vida. Era el último guardián del sello. Pero al morir sin dejar hijos, el legado pasó a mí, y yo lo había roto desde el primer momento en que pisé el círculo sin permiso. Ahora la entidad no estaba contenida, estaba suelta. Quise irme, dejarlo todo, vender la propiedad y olvidarme del asunto. Pero la misma tarde que preparaba mis cosas, mi mamá me llamó desde la ciudad. Estaba hospitalizada. Le sangraban los ojos, no podía respirar. Los doctores no sabían qué pasaba. Lo mismo ocurrió con mi hermana menor. Su perro amaneció destripado en la sala, y ella comenzó a gritar en la madrugada, diciendo que un hombre con sombrero la observaba desde el armario. Nadie más lo vio. El charro no solo estaba enfadado, estaba hambriento, y no iba a esperar a que yo entendiera sus reglas. Volví al rancho esa noche, no por valentía, sino por desesperación. Al llegar el altar de piedra estaba encendido, sin que nadie lo hubiera tocado. Alrededor cruces clavadas al revés y animales muertos en círculo, gallinas, serpientes, un gato sin ojos. En el cuaderno de mi tío, encontré la última página arrancada y tirada en el suelo. Decía solo una frase: el portador de la sangre debe dar su ofrenda, o todos pagarán. Y mientras leía eso, el sonido de cascos comenzó a retumbar en el bosque, lentos, seguros, acercándose. El sonido de los cascos retumbando en la tierra me congeló la sangre. No era un trote normal. Era pausado, medido, como si marcara el ritmo de una sentencia. 1, 2, silencio. 1, 2, silencio. Y con cada pisada, el aire se hacía más pesado, como si la noche se llenara de plomo. Me escondí detrás del altar de piedra, con el cuaderno de mi tío apretado contra el pecho, como si pudiera protegerme de algo así, pero nada podía hacerlo. Los árboles comenzaron a crujir, no por el viento, porque no había ni una brisa, sino como si una fuerza invisible los doblara desde dentro. El fuego del altar se alzó sin razón, y las sombras que proyectaba sobre la maleza se movían como si tuvieran voluntad propia. Cerré los ojos, esperé que todo fuera un mal sueño, pero al abrirlos lo vi, el charro negro. Emergió del bosque como una figura sacada de una pesadilla ancestral. Era alto, más de 2 metros, vestido con un traje de charro hecho de sombras, bordado con símbolos que cambiaban de forma al mirarlos. Su sombrero ancho le ocultaba el rostro, pero sus ojos ardían como brasas, fijos en mí, como si ya me conociera desde antes de nacer. Su caballo era una bestia imposible, de piel oscura y huesuda, con fuego saliéndole de las narices y herraduras que chispeaban al tocar la tierra. No dijo nada, no tenía que hacerlo. Su presencia lo gritaba todo. Uy, yo ya había fallado, había roto el pacto, y la sangre que no ofrecí ahora debía pagarse con otras vidas. No sabía, logré decir, con voz temblorosa. Nadie me dijo lo que era el trato, no sabía qué estaba haciendo. El charro me miró, y sin mover los labios, su voz retumbó dentro de mi cabeza, como si hablara desde mis propios huesos. El que hereda todo, no solo lo que ve, también lo que duerme. Intenté razonar, negociar, ofrecerme en lugar de mi familia. Le grité que se llevara lo que quisiera, que solo me dejara arreglarlo, y entonces, en el fuego del altar, comenzaron a aparecer imágenes. No eran llamas, eran visiones. Vi a mi madre en el hospital,
gritando mientras su piel se llenaba de ampollas. A mi hermana, encerrada en un cuarto acolchado, arañándose la cara, con la mirada perdida. A mis abuelos llorando frente a una casa en ruinas, sosteniendo la ropa ensangrentada de un niño que no reconocí. Todo lo que amaba estaba cayendo, uno por uno, como piezas de dominó, y todo por culpa mía. No los toques, le supliqué. Esto es entre tú y yo heredé, yo fallé, tómame a mí, ya no me importa. El charro bajó del caballo sin hacer un solo ruido. Sus pasos no dejaban huellas, pero cada uno parecía agrietar la tierra. Se paró frente a mí, y extendió la mano. En su palma, una daga negra, curva con inscripciones antiguas. Me la ofrecía. No hablaba, pero entendí el mensaje. El portador de la sangre debía sellar el trato de nuevo. Debía restaurar el equilibrio. ¿Y cómo se hacía eso? Entregando una vida, una ofrenda, no necesariamente la mía. Fue entonces cuando entendí la maldita crueldad del pacto. No bastaba con ofrecerse uno mismo. El sello no se alimentaba de sacrificios voluntarios. Quería dolor, sangre inocente, alguien que llevara mi sangre, pero que no supiera por qué moría. Mi sobrina, de 8 años. Mi corazón se detuvo, me caí de rodillas, lloré como nunca en mi vida, y el charro ahí, impasible, extendiéndome la daga como si fuera lo más lógico del mundo, como si estuviera dándome una herramienta para limpiar un error. En ese momento supe que muchos en mi familia antes que yo lo habían hecho, que las ofrendas que mantenían sellado al patrón de la sombra eran reales, que ese terreno estaba empapado en sangre por generaciones, y ahora el peso estaba sobre mí. Tomé la daga, no porque fuera a hacerlo, sino porque sabía que si me negaba, él lo haría a su manera, y no solo moriría mi sobrina, morirían todos. El charro se dio media vuelta, regresó al caballo, y con la misma calma con la que llegó desapareció entre los árboles, pero su mensaje quedó grabado en el aire. Yo tenía una semana. Volví al pueblo al día siguiente, en un estado que ni yo mismo entendía. Me encerré en el cuarto de mi tío, leí cada página del cuaderno una y otra vez, tratando de encontrar otra forma, pero no había escape, no había truco. El trato era claro, si el guardián no renovaba el pacto, el mal se desataría sobre el pueblo y más allá. No solo mi familia pagaría, todo se corrompería, el agua, el maíz, los nacimientos. La tierra misma se volvería estéril y hambrienta. Pasé los días entre el altar y la casa velando por señales. En cada esquina los cuervos me observaban. En los espejos veía mi reflejo sonriendo aunque yo no lo hiciera. Una noche desperté y encontré las palabras, ya sabes lo que debes hacer, escritas con sangre en la pared, con mi propia letra. No dormía, no comía, solo pensaba. Era peor condenar una vida o permitir que cayeran cientos. Tenía derecho a elegir. ¿Era esto redención o simplemente locura disfrazada de deber? La última noche subí al altar con la daga en la mano, pero no la llevé a casa de mi hermana. En vez de eso la hundí en mi propio pecho. Fue una decisión desesperada, quizás estúpida. Quería probar algo, que el sacrificio de uno mismo podía valer si se hacía por amor, no por miedo. Me desangré entre las piedras negras, sintiendo cómo la vida se me escapaba, esperando que él viniera por mí, y vino. Lo vi entre la neblina acercándose despacio, pero esta vez no con furia. Se detuvo frente a mí, me miró con esos ojos incandescentes, y asintió. No dijo nada, solo levantó la daga, aún empapada de mi sangre, y la colocó en el centro del altar. El fuego volvió a encenderse, esta vez blanco puro, y en ese momento supe que el trato estaba saldado. Desperté días después en el hospital del pueblo, con una cicatriz en el pecho y la mirada de todos encima. Nadie preguntó qué pasó, nadie se atrevió, solo me dijeron que desde esa noche la tierra dejó de temblar, que las enfermedades desaparecieron, que el agua del ojo volvió a correr clara. No sé cuánto tiempo tengo, no sé si fue un perdón real o solo una prórroga, pero sigo viviendo en el rancho solo, cuidando el altar, esperando que la sangre que entregué haya sido suficiente. La daga aún está ahí, clavada en la tierra, y a veces por las noches la escucho vibrar, como si algo debajo de ella aún respirara. Y cuando la luna se pone negra y los cascos suenan en la distancia, me arrodillo frente al altar y rezo, porque sé que el charro no se ha ido, solo está esperando que alguien más olvide el pacto. Y entonces, vendrá por otra sangre. Me llamo Julián y tengo 29 años. Antes de todo esto, era un vato común de Monterrey, trabajador, responsable, medio enojón, sí, pero buena persona. Jamás pensé que un día iba a andar involucrado con cosas oscuras, ni mucho menos haciendo lo que ahora hago.
Pero cuando se trata de salvar a alguien que amas, uno es capaz de cruzar cualquier línea, aunque eso signifique abrirle la puerta al mismísimo infierno. Mi hermano menor Darío fue siempre mi todo. Nos criamos solos con mi jefa después de que mi papá los abandonó. Desde que éramos morros supe que tenía que cuidar de él, y cuando le diagnosticaron leucemia a los 22, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No teníamos seguro ni dinero para tratamientos. Los doctores dijeron que si no iniciábamos quimioterapia de inmediato no llegaría a Navidad. Me moví como loco, vendí mi carro, pedí préstamos, abrí una colecta en redes, fui hasta la iglesia a rezar, aunque hacía años que no entraba a una. Pero nada fue suficiente. Cuando ya no me quedaba más que esperar un milagro fue cuando llegó él. No sé si fue casualidad, castigo o destino, pero apareció justo cuando estaba más roto, más desesperado, más dispuesto a hacer cualquier cosa. Esa noche, mientras Darío dormía en el hospital, fui a caminar por la ciudad. Terminé en el Parque Fundidora, en una parte vieja y casi abandonada. Me senté en una banca llorando como niño, y ahí, justo frente a mí, escuché los cascos. Al principio pensé que era un jinete de esos que pasean a los turistas, pero cuando volteé no había nadie, solo niebla, y entonces entre los árboles apareció. Era imponente, un hombre de traje de charro completamente negro, montado en un caballo que no parecía de este mundo. Los ojos del animal ardían como brasas, y el del charro, no pude verlos. Su rostro estaba oculto bajo la sombra del sombrero, pero sentía su mirada clavada en mí, como si supiera todo de mi vida. No me habló con la boca. Su voz se metió directo en mi cabeza, como un pensamiento ajeno. Me preguntó qué era lo que más deseaba. No dudé, le grité que quería salvar a mi hermano, que haría lo que fuera. Y él respondió, toda vida tiene un precio. Quise preguntar cuál era, pero él extendió su mano y en ella apareció una pequeña libreta negra y una moneda oscura con una calavera grabada. La libreta tenía 7 hojas, vacías. Y el trato fue claro, cada mes debía entregarle una vida, una por cada página, una alma por mes, durante 7 meses. Si cumplía mi hermano viviría, si fallaba no solo moriría él, también moriría yo, de la forma más dolorosa. Acepté sin pensar, no sé si por ignorancia o por amor, pero lo hice. Tomé la moneda. El charro desapareció en la niebla sin más, y desde ese momento mi vida cambió para siempre. La mañana siguiente Darío despertó con energía. Los doctores no lo entendían, decían que era un retroceso milagroso de la enfermedad. Su médula había reaccionado. En una semana estaba fuera del hospital. Caminaba, comía, se reía como antes. Y yo me hundía poco a poco, porque sabía que lo que se me venía encima no era juego. El primer mes fue el peor. No sabía cómo se hacía. Tenía que matar, tenía que entregar a alguien. ¿Cómo? ¿A quién? Empecé a investigar, y en la libreta negra cada noche aparecía el número 1 grabado con tinta roja en la primera hoja. Cada día se hacía más oscuro como si se acercara el plazo. Entonces lo entendí. No tenía que asesinar, solo tenía que provocar que alguien muriera. Y mientras esa persona muriera cerca de mí, el charro lo aceptaría como entrega. No me enorgullezco de lo que hice. Ese primer mes, elegí a un indigente, un señor que siempre estaba en la esquina de un Oxxo pidiendo monedas. Lo llevé con engaños hasta una zona abandonada de la ciudad, le ofrecí comida, y lo dejé en un lugar donde sabía que habría un derrumbe en un edificio viejo por la lluvia. Esa noche, apareció muerto en las noticias. Nadie lo reclamó, nadie supo su nombre, pero la libreta, al día siguiente tenía la primera hoja llena, con una sola palabra escrita en letras negras, entregado. Así continuó, mes tras mes. Gente sin hogar, malvivientes, personas solitarias. Me decía a mí mismo que lo hacía por Darío, que era por amor, que ellos no tenían a nadie, que su vida valía menos que la de mi hermano. Pero esas justificaciones se fueron desmoronando cuando el cuarto mes no encontré a nadie que encajara. Me estaba quedando sin opciones. La hoja del cuarto mes empezaba a ennegrecerse, y en sueños el charro venía por mí. Me gritaba, me mostraba a Darío enfermo otra vez, me obligaba a mirar su rostro agonizando. Me decía que si no cumplía, iba a llevarse el alma de mi hermano, y a mí me arrastraría por los talones hasta el fondo del infierno. Entonces lo hice. Elegí a alguien que no debía. Una mujer, joven, madre de una niña de 3 años. No estaba sola, no era desechable, pero estaba desesperado, y fue entonces cuando todo se rompió. Después de su muerte, una supuesta caída por las escaleras del metro, el charro no me mostró la palabra entregado. En su lugar, la hoja apareció manchada de rojo, y con una advertencia: ella no era tuya para entregar. Desde entonces,
Las cosas comenzaron a cambiar. Las luces de mi casa parpadeaban por las noches. Encontraba tierra negra en las esquinas del cuarto de mi hermano. Su aliento tenía olor a azufre. Decía cosas que no recordaba. Soñaba con un hombre vestido de charro que lo perseguía por el pasillo del hospital. Y la libreta, ahora tenía 2 hojas abiertas al mismo tiempo, como si por haber fallado tuviera que entregar 2 almas el próximo mes, como castigo. No había marcha atrás. Llevaba 4. Me faltaban 3. 3 vidas para que Darío viviera, para cerrar el trato. Pero yo ya no era el mismo. Mi alma se estaba pudriendo desde adentro. Ya no dormía. Ya no comía. Veía reflejos del charro en los espejos, en los charcos, en las ventanas de los coches. Y lo peor es que no solo él me vigilaba. Alguien más lo sabía. Alguien que estaba investigando las muertes, que me había estado siguiendo. Un tipo que decía ser cazador de pactos. Y si no hacía lo que me quedaba, él iba a hacerlo por mí. O peor, iba a entregar a Darío en mi lugar. Durante días intenté seguir con mi vida, fingiendo que todo estaba bajo control, que aún tenía el poder de decidir a quién entregar, que el trato podía cumplirse sin consecuencias peores. Pero desde la muerte de esa mujer, desde que la libreta se manchó con tinta roja y no con la palabra entregado, todo comenzó a descomponerse. Mi reflejo ya no me seguía en los espejos. Cuando dormía, escuchaba murmullos en la pared, y lo más perturbador, Darío empezaba a cambiar, no físicamente. Al contrario, su salud era mejor que nunca. Parecía inmune a todo. Comía bien, dormía sin problemas, hasta regresó a clases. Pero había algo en su forma de hablar, en su mirada. Antes se reía con facilidad, ahora solo sonreía de medio lado, como si todo le pareciera un chiste cruel que solo él entendía. Una noche me preguntó, ¿cuánto falta, Julián? ¿Para qué? Le respondí tratando de actuar normal. Para que termine el juego. El hombre del sombrero me dijo que todo se va a acabar cuando se llene la libreta. No supe qué contestar. ¿Cómo lo sabía? ¿Por qué estaba soñando con él? El charro nunca dijo que lo visitaría. El trato lo hice yo, no él. Pero entonces entendí algo que no quise aceptar desde el principio. El cuerpo de Darío era el premio, sí, pero también el recipiente. Y si yo fallaba, si no entregaba lo acordado, no solo se lo llevaría, lo tomaría por completo, y lo usaría para seguir cobrando más almas con sus propias manos. Me quedaban 3 vidas, pero ya no era tan fácil. La ciudad estaba en alerta. Las muertes recientes, 2 caídas inexplicables, un indigente quemado en un lote baldío y la mujer del metro, comenzaron a conectar puntos, no públicamente, pero alguien las estaba rastreando, y ese alguien se me apareció una noche. Se llamaba Matías, un tipo alto, delgado con una cicatriz en la ceja y ojos que parecían haber visto demasiado. Me esperó en la puerta de mi casa sin anunciarse, sin amenazas. Me dijo que sabía lo que estaba haciendo, que él también había hecho un trato, hacía años, pero que falló, y pagó el precio viendo cómo su hijo se deshacía en sus brazos, derritiéndose como cera ardiente. Desde entonces se dedicaba a buscar a otros como él, como yo, para intentar romper la cadena. Esto no es un pacto cualquiera, me dijo. El charro no es un demonio común. Es una fuerza, un vacío. No le interesa el alma por sí sola, sino el acto de entregarla. Se alimenta del dolor, de la culpa. Por eso no puedes elegir a cualquiera. Por eso la mujer no fue aceptada. Tenías dudas. Y él huele eso. Le pregunté si podía romper el pacto. Me vio con lástima. Nadie puede. Solo puedes cumplir o morir. Pero hay una tercera opción. Y entonces me explicó el ritual del intercambio inverso. Una locura según él mismo que apenas unos pocos habían logrado. Consistía en entregar a alguien que estuviera ya bajo otro pacto, alguien que hubiera hecho su propio trato con el charro y estuviera fallando. Los pactos se anulan si se cruzan, dijo. Era raro, peligroso, podía costarme la vida, pero era la única forma de entregar las últimas almas sin seguir matando inocentes. Así que lo ayudé. Durante semanas buscamos registros, patrones, leyendas urbanas, gente desaparecida, nombres mencionados en foros, testimonios ocultos. Descubrimos a 2 personas más en la ciudad bajo tratos similares. Uno de ellos, un narcomenudista que había pedido impunidad. El otro, un político que había vendido a su familia a cambio de poder. Ambos eran basura. Ambos estaban fallando. Matías me ayudó a localizarlos. No les hice daño. Solo dejé que el charro los encontrara. Y funcionó. Las hojas 5 y 6 se llenaron. Esta vez, sí, con la palabra entregado. Me sentí sucio. Me sentí como un verdugo moderno, cazando monstruos solo para que otro más grande no me devorara a mí. Pero solo faltaba una vida, una más, una alma para cerrar el pacto. Pero el charro no me dejó elegir esa última. Una noche, desperté empapado en sudor, y la hoja 7 ya estaba escrita, con mi nombre.
No decía entregado, decía elegido. Corrí a la habitación de Darío. Estaba despierto, sentado en la cama, con los ojos en blanco murmurando algo en un idioma que no reconocí. El cuarto apestaba a tierra húmeda y herrumbre. En la pared con carbón, alguien había escrito: lo que no entregas por voluntad se entrega por deuda. Me derrumbé. Me habían usado. Todo el trato fue un anzuelo. El charro no quería 7 almas. Quería que yo me ensuciara, que me rompiera. Quería mi alma. Y ahora que estaba marcada por el dolor, por el arrepentimiento, por los pecados cometidos, ya era suya. Mi hermano había sido solo el señuelo, la carnada. Matías intentó ayudarme. Me dijo que había una última oportunidad: enfrentar al charro en el umbral, el lugar donde lo invoqué, donde comenzó todo. Pero para hacerlo debía llevar algo de su esencia: la moneda, la libreta, y a Darío. No entendí por qué al principio, pero luego comprendí que Darío era el receptáculo, el recipiente que el charro usaba para observarme, manipularme. Si lo llevaba lo exponía, pero también lo liberaba. Esa noche volví al Parque Fundidora. Eran casi las 3 de la mañana. Llevaba a Darío dormido en brazos, la moneda negra en el bolsillo y la libreta entre los dientes porque no podía cargar todo. Al llegar al sitio exacto, el aire se congeló, el viento se detuvo, y la figura del charro surgió, como la primera vez, montado en su caballo infernal, la oscuridad envolviéndolo todo. Me arrodillé, no por respeto, sino por agotamiento. Tú lo sabías todo, le dije, desde el principio. No respondió, solo extendió la mano, esperando la moneda. Pero esta vez no se la di. No, esta vez no, esta vez tú eliges, pero yo decido. Y tiré la moneda al suelo, la pisé, la rompí. El mundo tembló, el caballo relinchó con furia. El charro bajó del lomo, acercándose, y por primera vez lo vi sin sombrero. No tenía rostro, solo una cavidad negra, como un abismo, un hueco que aspiraba luz. Sentí que mi alma quería salir del cuerpo, que el aire ya no entraba. Darío empezó a convulsionarse. Grité su nombre, le pedí perdón, lo abracé con fuerza, y le grité al charro que me llevara a mí, que me quedara ahí, encerrado con él, que lo soltara. Y entonces él habló: el trato está cumplido. Darío se desmayó, el charro desapareció. Desperté en el hospital, con la cara llena de tierra y los pulmones quemándome. Darío estaba en otra habitación, estable. Matías había desaparecido, la libreta ya no estaba, la moneda tampoco. Han pasado 6 meses. Darío sigue sano, yo no tanto. Cada noche siento algo dentro de mí, como si hubiera absorbido parte de él, del charro. Cuando paso cerca de otras personas, a veces sé cosas que no debería, sueños, miedos, deseos oscuros. He tenido visiones, no duermo bien, no como bien, no soy el mismo, pero estoy vivo. Y si estás leyendo esto, es porque tú también escuchaste los cascos, porque encontraste la moneda, porque hiciste el trato o estás por hacerlo. Así que escucha con atención: no hay trato sin precio, no hay salvación sin marca, y lo que entregas también se queda contigo. Porque el charro negro no solo se lleva almas, a veces se queda a vivir dentro de ellas. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.